Bueno, esta es mi presentación de TOK, se titula Lenguaje y conocimiento, cercanía variante. Empezaré por explicar la situación de la vida real. En el 2011, Daniel Segura Bonet, un joven de 28 años, se lanzó desde una ventana de un edificio en la ciudad de Nueva York, falleciendo en el acto. 2 años después, en el 2013, su madre, Piedad Bonet, una reconocida escritora y profesora, escribió un conmovedor relato acerca de este suceso, de sus antecedentes y sus consecuencias. En ese libro, titulado Lo que no tiene nombre, la autora narra el momento en que se enteró del suicidio de su hijo. Bonnet en ese momento sugiere que el lenguaje en su complejidad no lograba o no logra contemplar un espectro más real de los hechos, además pues de las emociones que se adueñaron de ella en ese instante. Después de leer esto me pregunté si fue el lenguaje la limitación principal o una de las limitaciones principales que impidió que la madre expresara cómo se sintió en un momento de tal complejidad. Pero no necesariamente solo en ese momento, sino que años después, aún el lenguaje, específicamente el lenguaje hablado, no diera con los elementos para sintetizar o no tuviera esos elementos para expresar lo que sintió la persona en cuestión. Por eso formulé la siguiente pregunta del conocimiento. ¿En qué medida el lenguaje afecta la interpretación del conocimiento? Explicando un poco más la relación entre la pregunta del conocimiento y la situación de la vida real, seguramente Bonnet pudo haber descrito sus emociones y sus pensamientos en ese instante, pero tal vez no fue su incapacidad de transmitir, sino la incapacidad del lenguaje para transmitir y además que el mensaje en sí que ella recibió tuviera una limitación lingüística y que la manera en que lo hizo y el lenguaje empleado del mensaje en sí, ahí es donde recae pues esa conexión entre la situación de la vida real y la pregunta del conocimiento. Ahora bien, me gustaría continuar por exponer una de las hipótesis lingüísticas más acertadas y más conocidas para el caso, que está enmarcada, claro está, en el área de las ciencias, en el área del conocimiento de las ciencias humanas. Esta es la hipótesis de Sapir-Whorf, que fueron dos lingüistas que desarrollaron estas teorías que originaron lo que se conoce comúnmente como el determinismo lingüístico y el relativismo lingüístico, que son muy similares. Estas teorías, en pocas palabras, afirman que el conocimiento y la percepción de la realidad que cada persona puede llegar a tener está sujeta al idioma y a la capacidad lingüística de la persona y del idioma en sí. Es decir, la lengua que nosotros empleamos o lenguas que podemos emplear, que hablamos, afectan cómo percibimos y comprendemos el mundo y la realidad que nos rodea. De estas teorías han surgido dos corrientes. Una fuerte que dice que la dependencia del conocimiento al lenguaje es total y que es esencial, y una débil que afirma que si bien el lenguaje sí incide en cómo percibimos el mundo y cómo conocemos y entendemos, no es el único factor que pueda llegar a incidir de una manera importante en este proceso. En este sentido, las teorías explicadas ven en el lenguaje una forma del conocimiento única y esencial que cimienta otras formas del conocimiento, como la memoria, la razón, la emoción o incluso la percepción sensorial. Ello explicaría que, debido a una limitación del lenguaje, en nuestro caso el español, es decir, que esta lengua tenga un territorio inexplorado, por decirlo así, y que esto derive en una incapacidad de reconocer lo que se quiere decir y por ende no se logre transmitir. De esta teoría, perteneciente al área de las ciencias humanas, como ya lo dije, me surgió una pregunta subsecuente del conocimiento y es, ¿las lenguas que no tienen un nombre para denominar ciertas cosas no tienen la capacidad para dar a conocer estos elementos? Es decir, ¿las personas que emplean estos lenguajes no pueden llegar a esos conocimientos? En la investigación para esta presentación encontré que la hipótesis de Sapir-Whorf ha sido refutada por la mayoría de la comunidad académica experta en el tema, es decir, por lingüistas y psicólogos mayoritariamente, pues se han descubierto mediante varios experimentos que hay más elementos que influyen en la creación, el procesamiento y la comunicación del conocimiento, más allá de solo el lenguaje. Incluso, el lenguaje de por sí puede abarcar lo que no puede nombrar, y esto es algo que encontré en la investigación que hice. Esto es un poco contradictorio, pero es así. Por este camino van las investigaciones de Tim Lomas, un investigador de la University of East London, y quien ha logrado construir una base de investigación en la que usuarios de muchos países alrededor del mundo, usuarios de muchas lenguas, comparten
palabras que en sus idiomas, palabras en sus idiomas que probablemente no tienen una traducción literal en otras lenguas, pero sin embargo se ha demostrado que estas lenguas sí son capaces de describir esos sentimientos, emociones, situaciones, objetos que estas palabras quieren decir. Para dar dos ejemplos, está la palabra Schadenfreude en alemán, que se refiere al sentimiento de aquella alegría maliciosa que uno puede llegar a sentir por la desgracia o el mal ajeno. O también está Torschlusspanik en alemán también, que se refiere al miedo o al pánico que podemos llegar a sentir porque el tiempo para acabar un asunto, una tarea o cualquier otra cuestión esté llegando a su fin o llegue eventualmente a su fin. Conocemos estas emociones, estos sentimientos, personalmente los he experimentado, me imagino que muchas otras personas también se pueden identificar con ellas, pero nuestro idioma, el español, pues nuestro idioma principal, el español, no tiene palabras específicas y exactas para estos, como si las tiene el alemán, claramente. Pero eso no significa que no seamos capaces de describir estas situaciones. Puede que para nosotros, los usuarios del castellano en este caso, sea más difícil y no tengamos una conexión lingüística tradicional y emotiva con estos términos, pero sí los podemos identificar, aunque sea más difícil, y eso han comprobado los lingüistas. Por eso es que las teorías del relativismo y el determinismo lingüístico han caído en la falta de veracidad y en la incapacidad de comprobación, y por eso han ido siendo desestimadas por la comunidad experta en el tema. Bueno, pasando a otra área del conocimiento, me remito al área de las matemáticas. Si bien muchos consideran que no son un lenguaje en sí, pues estas están compuestas, se podría decir, por un sistema de símbolos que prácticamente tiene un reconocimiento global. Es, en palabras un poco más románticas, un idioma universal, por decirlo así, que obviamente está sujeto al aprendizaje de cada persona. Pero entonces esta universalidad de las matemáticas, si se le puede llamar así, hace que quien tenga conocimiento en ellas se puede comunicar en esta área con otra persona, independientemente del lenguaje que cada uno de ellos emplee. Me refiero a la lengua materna de cada una de las personas. Un ejemplo de esto que también encontré en la investigación es la Gallaudet University, que es un instituto de educación superior ubicado en el norte de Estados Unidos que se especializa en la enseñanza de muchas áreas del conocimiento a personas con discapacidades auditivas y comunicativas. Pues precisamente una de las muchas áreas que esta universidad enseña a los estudiantes es la de las matemáticas. Y esto lo hacen con gran facilidad porque las matemáticas y su base en los símbolos hace que sea mucho más fácil impartirlas a personas que no tienen tanta facilidad pues de procesar estos conocimientos. Sin embargo, la universidad también tiene un gran apoyo en lenguaje de señas que pues facilita mucho la transmisión de estos conocimientos. Esta situación sin duda me lleva a plantear una pregunta subsecuente del conocimiento y es, ¿son las matemáticas un lenguaje? Y en caso de que sí lo sean, ¿es un lenguaje fundamentado en símbolos que puede llegar a tener un carácter de universalidad? Pues yo tendería a pensar que sí, aunque ciertamente existen variaciones de los sistemas matemáticos entre diversas comunidades alrededor del mundo. Retomando el hilo de la presentación, otra área del conocimiento donde el lenguaje puede presentar ciertas limitaciones para comunicar conocimientos es en las artes y en los sistemas de conocimiento religioso. Claramente, porque están muy ligadas a otras formas del conocimiento como la emoción, la percepción sensorial y demás. Por un lado, específicamente en el campo de las artes visuales, existe una compleja interpretación de los significados plasmados en las obras de cada artista. Remitiéndome de nuevo a un ejemplo, a una situación de la vida real de personas con discapacidades auditivas, pues me encontré con el caso de Nancy Rourke, que es una artista sorda quien a través del arte visual expresa lo que para ella ha sido vivir con sordera. Esta es una de sus obras más conocidas y pues en las obras del artista siempre es muy característico ver a personas o elementos que remitan al uso del lenguaje de señas o a la cotidianidad de las personas con sordera. Esta situación me llevó a plantear otra pregunta subsecuente del conocimiento y es, ¿puede alguien que no padece una discapacidad auditiva o comunicativa
comprender el conocimiento, en este caso, que transmite Rourke a través de sus pinturas, y pues que seguramente, definitivamente diría yo, reflejan sus emociones de vivir con una condición como esta, pues esto no lo podemos saber exactamente. Podemos interpretar a nuestra manera el arte, pues de eso se trata en gran parte, pero no entender con plenitud, creo yo, las emociones que allí se plasman, especialmente para el arte de Rourke. El otro caso, como bien dije, y este va a ser mucho más breve, es el de los sistemas de conocimiento religioso, pues estos tienen grandes vínculos con formas del conocimiento como la fe, la emoción y la intuición, que son un poco más difíciles de comprender en sus procesos del conocimiento. Por ende, la comunicación a través del lenguaje de esta área es posible, sí, ciertamente todos conocemos pues libros sagrados de varias religiones, las escrituras, pero esta comunicación a través del lenguaje no es tan sencilla como parece, y más cuando se trata de revelaciones de fe, es decir, de ciertos fenómenos un poco fuera de lo que podríamos denominar la realidad, poniéndolo en palabras un poco más comunes, milagros que son más difíciles de explicar y de transmitir a través del lenguaje y que ciertamente recaen mucho en, como ya dije, la fe, la emoción y la intuición. Para concluir esta presentación, el lenguaje sí afecta la interpretación del conocimiento, y más cuando hay fuertes conexiones con otras formas del conocimiento, como la fe, la memoria o la emoción. Seguramente eso fue lo que sucedió en la situación de la vida real que planteé al principio. La autora, pues cegada por la emoción del momento, no pudo encontrar la forma en que el lenguaje escrito o hablado la ayudara a transmitir cómo se sintió en ese momento. Pero sin duda creo que el lenguaje no depende totalmente de la interpretación o comunicación del conocimiento, pues de ser así, las otras formas del conocimiento quedarían rezagadas a un segundo plano. Es además, sin las otras formas del conocimiento, pues el lenguaje podríamos pensar que podría quedar en obsolencia, no tendría nada que comunicar y sus procesos del conocimiento serían mucho más complejos. Es más bien, creo yo, que el lenguaje, bueno, que creo yo y que encontré en la investigación para esta presentación, que el lenguaje en sus diversas formas es un gran canal de ayuda para el conocimiento, para las áreas del conocimiento y para todos los procesos del conocimiento, pero no deja de tener cierta dependencia en otras formas, por ejemplo, en la percepción sensorial, la memoria, la razón, entre otras. Entonces, el lenguaje sí puede presentar limitaciones, claro que sí, sobre todo relacionadas con el conocimiento, pero no son limitaciones totales. El conocimiento puede continuar a pesar de las limitaciones del lenguaje, y son esas limitaciones las que dependen de las circunstancias que enmarcan el conocimiento en cuestión. Y de nuevo me remito a la situación de la vida real. Entonces, esa es mi presentación de TOK. Acá dejo las referencias y la bibliografía tanto de las imágenes como de las fuentes que usé para esto.